Bueno, el fiscal Vélez es la siguiente víctima del señor Fernández Gerí. No nos debe llamar la atención si hoy o mañana es suspendido, porque el fiscal Vélez tiene que proponer al fiscal que me va a reemplazar, al fiscal que tiene que hacer la acusación del caso Cócteles. Esperábamos que la fiscal de la Nación tome alguna decisión, pero la señora fiscal de la Nación se fue de vacaciones y nos dejó pues a merced de esta clase de autoridad. La señora Delia Espinosa, la actual fiscal de la Nación, ¿cree usted que no está apoyando el trabajo de los fiscales lavajato? Bueno, no solamente no apoyo el trabajo de los lavajato y de los fiscales que lo conforman, vemos cómo la institución se ha debilitado, vemos que la institución ahorita es objeto de cuestionamiento por el sector político, sin que la fiscal de la Nación pueda haber logrado esa unidad que, por ejemplo, se ve en el Poder Judicial. Ha sido una nefasta dirección que ha tenido en la Fiscalía de la Nación. ¿He escuchado bien? José Domingo Pérez ha dicho que tenía que firmar para la acusación de los cócteles. Pero sí, escúcheme, lo han suspendido porque justamente no ha podido. Le han devuelto una y otra vez diciéndole corrija, R con R, reventó, esto es un mamarracho, chao. O sea, ¿qué es? Señor José Domingo Pérez, por favor. Y ahora critica a Delia Espinosa. Claro, ahora, ¿no? Ahora, qué horror, se ha ido de vacaciones, sí, claro. No le han podido hacer la marcha, es que ya nadie le cree. ¿Qué quiere que le diga? Ya nadie le cree. Además, usted metió 3 veces presa a Keiko y no ha podido hacer una buena acusación. ¿Cómo haríamos? Arsenio Oré, para mí, es el que ha ganado esta batalla legal. El doctor Oré, que tiene un muy buen prestigio, fue abogado, comenzó a ser abogado de Keiko en el 2015 y el 20 de noviembre del 2018, José Domingo Pérez allanó su estudio y el doctor Oré dijo, bueno, que el allanamiento, la orden era contra su oficina, no contra la oficina contable, donde estaba toda su contabilidad, pero él dijo, pueden ir, no hay nada irregular en mi vida. Se pasaron 20 horas, no encontraron nada, y después José Domingo Pérez dijo que el señor Oré estaba cooperando, pero a los días lo puso como investigado. Al propio doctor Oré, a quien él dijo a los medios, el señor está colaborando, el abogado, luego dijo que el señor Oré había coaccionado, amenazado a testigos para que fueran a declarar falsamente a sus despachos y que incluso había tratado de crear narrativas para que negaran aportes cuando sí lo habían hecho. Y ahí empezó el tole-tole porque ninguno de los testigos dijo haber conocido a Arsenio Oré. De eso no habla José Domingo Pérez. José Domingo Pérez inventa su propia narrativa para quien le quiera seguir creyendo. Pero nosotros hemos llamado al mismo doctor Oré, que le agradezco mucho por su presencia nuevamente en esta casa, y quiero escuchar su opinión después de todo esto que ha visto, la suspensión para José Domingo Pérez. Esto es un acto ilícito, ha dicho el que ha hecho el doctor Gerí. Buenas noches, doctor Oré. ¿Qué es lo que piensa hoy usted del fiscal Pérez y de su suspensión? Buenas noches, Milagros. Muy agradecido por su invitación. Siempre estaré a las órdenes de este programa y cualquier otro para contribuir con alguna información que la conozco por razones de mi especialidad y por ser también involucrado en este proceso. En primer lugar, quiero referirme, si usted me permite, a lo que se ha dicho, que es una batalla personal que se ha ganado. Yo diría más bien que en términos de país es una esperanza que muchas de las desnaturalizaciones y la crisis del sistema penal, que ha sido altamente politizado y manipulado, es una esperanza que se trate de corregir a partir de resoluciones como esta suspensión del señor José Domingo Pérez. El problema es mucho más crítico y más importante que una persona como yo, que he sido víctima de una imputación totalmente falsa e infame. Yo creo que el asunto es que nuestro país asiste al deterioro y la crisis del sistema penal, y eso afecta no solamente a los ciudadanos que son involucrados muchas veces en forma totalmente abusiva, sino a nuestro país.
Porque si nuestro país no tiene una herramienta eficaz, garantista, eficiente para perseguir el delito y la criminalidad organizada, entonces siempre vamos a estar en crisis. Y si este sistema, digamos, empieza a ser corregido por medidas como la que se ha pronunciado, no el doctor José Antonio Fernández Gerí, sino justamente la doctora Rosario Velasco Sánchez, que es una fiscal adjunta encargada de los procedimientos disciplinarios. En primer lugar, eso, no es un interés. O sea, usted lo ve como una esperanza de que está recuperando la legitimidad en el sistema de justicia, porque últimamente se había politizado, los fiscales más parecían buscar el éxito de su carga ideológica y no de su carga reputacional en el sentido de la búsqueda de la verdad. O sea, yo hasta ahora no entiendo a José Domingo Pérez cómo puede decir que iba a firmar la acusación si la acusación ha sido rechazada. ¿O cómo puede hablar de Susana Villarán si ese caso está tan demorado cuando la propia Villarán admitió haber recibido plata? Justamente es cierto lo que se afirma. Uno de los aspectos que materializan, manifiestan la crisis del proceso, y en este caso, en el caso Cócteles, es que no hay una acusación integral. Según la ley, cuando un fiscal investiga y luego acusa y el juez hace un control de la acusación, se tiene que determinar si esa acusación que ha sido elaborada después de muchos años de investigación, en este caso este proceso tiene casi 10 años, tiene 9 años y picos, se supone que la acusación debe estar totalmente con los componentes que la ley establece. Y en este caso, la acusación que fue presentada el 11 de marzo de 2021 ha sido subsanada 23 veces. Y no es una afirmación, digamos, ligera. Acá tengo yo la relación, digamos, de las oportunidades en que se ha subsanado y con qué motivo. ¿El propio juez pedía esa subsanación? También, el juez también, digamos, en 14 oportunidades solicitó, lo devolvió para que se subsanara. Y en otras tantas, 10 oportunidades, el señor fiscal por su propio imperio lo subsanó. ¿Y por qué? Y él podría decir, ¿me permite eso, doctor Oré? Claro que sí. Y él podría decir, bueno, finalmente, doctor Oré, es un caso tan complejo que pues había un riesgo de cometer errores, de cometer equívocos, y por eso había que subsanarse. Nuestro sistema legal, penal, nuestro país tiene que tener un aparato de persecución eficiente. No podemos decir somos incapaces de hacer investigaciones contra 42 personas. Es muy complejo. En muchos países hay procesos, no digamos para 40, 50 personas, hay procesos penales que en otros países se llevan contra 900 personas, como 800 personas. Eso realmente es algo casi inmanejable. Y entonces acá... Entonces, ¿qué ha sido para usted, que además es un reconocido abogado y que sabe de lo que está hablando, qué ha significado para usted el caso de los cócteles? Si tuviera que resumir, después de escuchar a Pérez diciendo que no le han dejado entrar y que él tenía que firmar para acusar, que ya en verdad nadie le cree, discúlpeme, pero a mí me parece hasta una broma, una broma cruel a todos los que pensamos que hacía su tarea. ¿Qué ha significado este caso? ¿Qué es lo que pienso? Primero, ratifico, nuestro país sí está preparado, tiene la tecnología, las herramientas, el presupuesto, las normas, como para trabajar eficientemente. Okay. Lo que pasa es que en algunos casos, como en este, se hace lo que no se debe hacer. Se hacen, digamos, por ejemplo, 23 subsanaciones. Eso es una aberración jurídica, porque se supone que un señor fiscal que hace una investigación preparatoria en tantos años debe producir una acusación perfecta en que contenga... Casi sin errores. Casi sin errores. Pero puede haber un error no sustancial, porque a los 6 años no puede usted decir, me he equivocado de delito, me he equivocado de acusado. Eso usted no puede decir, pues 6 años, después 3 años, ¿no es cierto? Y él lo hizo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La ley establece una oportunidad. Inclusive hay un acuerdo plenario de la Corte Penal Especial en Corrupción, a donde se desarrolla este caso,
que tiene un acuerdo plenario de todos los magistrados de esta Corte, donde se establece que una sola vez, y por tratar, digamos, de aspectos formales le pueden dar para corregir. Y que dijo el señor juez, el señor dijo, bueno, yo no acepto esa una vez porque yo no estuve de acuerdo con ese acuerdo plenario. Entonces, lo que, por ejemplo, en este caso tenía que haber sido una vez, ha habido 24 acusaciones. ¿Quién era el juez? ¿Zúñiga? El doctor Zúñiga. ¿Pero ¿no? él también debería ser investigado? Totalmente debería ser investigado y tengo entendido que sí, el órgano, digamos, colegiado que dispuso, digamos, acatar la resolución del tribunal y extender, digamos, la resolución del tribunal a los delitos, ha dispuesto que esto pase, digamos, a control interno también del Poder Judicial. ¿Y qué significa, perdón que lo interrumpa, qué significa que todo esto vuelve a foja cero, vuelve a la etapa intermedia? ¿Qué significa? ¿Que toda la acusación está mal hecha? En primer lugar, Milagros, esta acusación estuvo mal hecha desde el 11 de marzo de 2021, que faltando casi 3 semanas para la segunda vuelta, en forma totalmente sorpresiva y apresurada, habiendo diligencias pendientes ordenadas por el juez, se concluye en forma sospechosa. Por ejemplo, para hacer una acusación contra la señora Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Para impedir que llegara a la presidencia. Así es. Entonces, ¿pero qué es lo evidente? Es que cuando se inicia, digamos, la fase de control de acusación, el señor juez le pregunta al señor fiscal Domingo Pérez, señor fiscal, los abogados de los 42 acusados sostienen que su acusación no tiene los elementos indispensables que la ley establece para pasar a juicio. No tiene, digamos, una imputación individualizada. No se expresan, digamos, los cargos individuales para cada persona. Las pruebas. No se ha hecho un debate, digamos, ni una tipicidad adecuada de los delitos. Y está usted ofreciendo 8.000 pruebas, 1.900 testigos, ¿no? Entonces, le dice, ¿qué tiene usted que decir a las observaciones de los señores abogados? Entonces, ¿qué dice el señor fiscal? Me allano. O sea, decir, estoy de acuerdo con que le falta todo. Y entonces el juez, ¿qué dice? Bueno, como le falte todo, le doy una oportunidad. Pero después se pasan 2 años y medio hasta que efectivamente tanto el Tribunal Constitucional cuanto la Corte Suprema y actualmente la Segunda Sala Penal Nacional establece lo que ya se conocía desde el principio, que no tenía los elementos. Si el señor fiscal Domingo Pérez dijo que efectivamente se allanaba, y además los abogados, ¿no es cierto?, hemos puesto en conocimiento del señor juez. Yo presenté un escrito al señor juez cuando terminó la audiencia de control y le dije, señor juez, esta acusación no puede pasar a juicio por esto, por lo otro. ¿Y qué le contestó? No contestó nada, hizo el autoenjuiciamiento. Ya, pero en el interín y en el intermedio, como usted dice, a pesar de los 1.900 testigos, a pesar de las 8.000 no sé cuántas pruebas, o sea, Keiko se fue 3 veces a la cárcel. Perdón, usted también pudo haber ido a la cárcel. O sea, varios, estoy haciendo, yo no le deseo la cárcel a nadie, señor Orea, para empezar, y estoy haciendo como una exageración, que pudieron haber ido más personas a la cárcel y al final de cuentas, ¿qué es la justicia en el Perú? De pronto, o sea, ¿quién le devuelve a Keiko sus más de 100 días en prisión? Porque eso, uno lo puede detestar políticamente, uno la puede amar políticamente, lo que quieras, pero es un personaje neurálgico dentro de la política peruana que ha estado 3 veces sin sentido en la prisión. ¿De qué se trata todo esto? Es que ese sin sentido se debe calificar a la iniciación de esta investigación, porque los aportes de capital, los aportes para las elecciones, digamos, los aportes electorales, no eran delito hasta agosto del 2019. Hasta Odebrecht. Por tanto, digamos, esta investigación se inició por aportes de capital ilícito cuando no era ilícito. Entonces, desde el principio se estaba viendo que existía una manipulación. ¿Para usted fue una persecución política? Yo diría, ¿judicial?
Yo creo que este proceso es una expresión, digamos, de una manipulación que ha habido de carácter político, porque dentro de la Fiscalía hay hechos objetivos, ¿Por qué se presentó la acusación faltando 3 semanas para las para elecciones evitar que ella ganara? Pendientes. Sí. ¿Por qué motivo fue que efectivamente la señora Keiko Fujimori fue encarcelada 3 veces y tuvo que ser el Tribunal Constitucional el que dejara sin efecto esas medidas de prisión preventiva? ¿Por qué? ¿Qué se responde usted? Y yo me respondo que ha habido una manipulación externa. Para evitar que ella fuera... Me parece que sí, en consecuencia. Y ella puede, en consecuencia, doctor Oré, ella puede hoy día acusar y denunciar a José Domingo Pérez. Por supuesto que no solamente, digamos, la cuestión de la prisión preventiva, la realización de un proceso sin tipicidad, sino una serie de manifestaciones que a lo largo del proceso se han presentado y que, digamos, de alguna manera, desde mi punto de vista, también yo las he manifestado en los diferentes escritos que he presentado y que están en este libro. Y entonces sí puede denunciarlo o, en todo caso... ¿Pero cuál sería el delito macro? El abuso de autoridad, ¿no? Abuso de autoridad, y pudiera ser, si esta manipulación ha tenido intenciones, digamos, de impedir, digamos, que esta señora Keiko llegara al poder, eso también pues puede ser un delito gravísimo desde el punto de vista electoral. Doctor Oré, yo le agradezco. Solo mi última pregunta es del estribo y le pido en una línea su respuesta. Pérez ha dicho que toda esta suspensión es un acto ilícito, que le recuerda los años de Blancanelli de Acolán y un largo etcétera. Hoy día ha dicho, ay, qué horror, ¿no? Que nos haya dejado, pues, Delia Espinosa y que prefiera las vacaciones y bla, bla, bla. Si usted pudiera decirle en una línea a José Domingo Pérez por qué ha sido suspendido e incluso por qué podría ser denunciado, ¿qué le diría? Yo le diría que todas las autoridades de nuestro país, incluyendo los señores fiscales y los jueces, cuando cometen alguna irregularidad o cuando se puede formular una hipótesis de que han actuado mal, deben someterse a la investigación y dejarse de hacer alegaciones que no tienen, digamos, argumentos contra la imputación. Esto de estar diciendo, digamos, que las autoridades no lo están protegiendo y que es una mafia, eso no es la esencia de lo que se debe hacer. Se tiene que defender y, naturalmente, como a cualquier ciudadano, hay que darle todos los elementos del debido proceso, pero no puede distraerse la atención, digamos, a una imputación tan seria. Acá se trata, digamos, de una crisis del sistema penal y en eso hay asuntos sumamente importantes que resolver, que estar averiguando, digamos, aspectos totalmente secundarios, haciendo imputaciones totalmente irrespetuosas. Tenemos que rescatar el respeto a nuestras autoridades. Muy bien, clarísimo. Bueno, doctor José Domingo Pérez acaba de hablar, una de sus víctimas. Yo creo, sinceramente, y creo que todos los peruanos creemos, o al menos los que hemos leído algo, que el doctor Arsenio Oré sabe mucho y largamente más que usted de proceso penal y de acciones jurídicas, ¿no? Me parece que, en serio, doctor fiscal, debería hacer un poco más de introspección personal y entender que usted se equivocó largamente. Ahora, ¿por qué lo hizo? Solo usted lo sabe. Ojalá algún día lo explique. El caso de los cócteles y el caso García. Y luego no nos haga creer que quería acusar a Susana Villarán. Bueno, voy a la pausa. Gracias, doctor Oré. Bienvenido siempre. Ahora, gracias a usted. Le agradezco, señor. Ahora voy a regresar con un tema que en verdad tiene que preocupar a todos, pero el señor Carlos Adriancén, que sabe más que nadie, nos va a comentar. ¿El aumento de aranceles de Trump es un peligro o no para los agricultores peruanos? Regresamos de inmediato.